Buenas, soy Carlos Elizondo y en el presente video analizaremos el ejercicio que se muestra. Inicialmente nos dicen que una masa M se introduce en un tubo liso cuando R es igual a 0 y cuando el ángulo θ es igual a 0. El tubo se hace girar con una velocidad angular constante y nos piden determinar el tiempo y el ángulo θ para el momento en que la masa sale del tubo. Entonces vamos a analizar la memoria de cálculo para inicialmente ver el diagrama de cuerpo libre dinámico. Si analizamos la masa, tenemos el peso y la normal que ejerce el tubo sobre la partícula. Ahora bien, de acá podemos obtener que la suma de fuerzas en R es igual a la masa por la aceleración de la partícula en el eje R. Esta aceleración podemos dividirla en dos partes. Primero, la aceleración debido a la componente del peso en el eje R y la aceleración normal debido a la velocidad angular, que esta aceleración se produce hacia el centro de rotación, que es el punto O. Entonces iría en menos R. Esta aceleración nos quedaría como se muestra acá y planteamos que la componente del peso en el eje R es igual a la masa por la aceleración que calculamos. De acá llegamos a esta ecuación. Esta es una ecuación no homogénea de segundo grado. Entonces, para resolverla tenemos que calcular una solución general homogénea y una solución particular. Aquí la reacomodamos y se procede a calcular la solución general homogénea, igualando la ecuación a 0. Se propone una solución igual a E a la K por T. Se saca la primera derivada, la segunda derivada y se sustituye en la ecuación. De acá despejamos K y obtenemos que es más menos W. Sustituyendo la solución general homogénea nos queda de la siguiente forma. Ahora bien, para calcular la solución particular, lo que vamos a utilizar es el método de coeficientes indeterminados. Entonces vamos a suponer la siguiente solución. Derivamos, sacamos la segunda derivada y sustituimos en la ecuación para despejar nuestros coeficientes. De esta manera, los coeficientes que se obtienen son los siguientes. Sustituyéndolos en la ecuación, tenemos que la solución particular queda de la siguiente forma y la solución, agrupando la solución homogénea y la solución particular, quedaría así. Ahora, empleando las condiciones iniciales, procedemos a calcular constante 1 y la constante 2. Para esto se sustituyen los valores de t y los valores de r. Finalmente llegamos a la ecuación que nos interesa, que nos relaciona el radio con el ángulo. Ahora bien, podemos ver que r, que es el desplazamiento de la partícula desde el centro de rotación hasta el final del tubo, podemos sustituirlo en la ecuación como L, quedando de la siguiente forma. Ahora, para obtener la solución de esta ecuación, vamos a utilizar el método de Newton-Raphson. La lógica de la programación sugiere que el usuario introduzca la longitud L y la velocidad angular. Entonces, para representarlo en un ejemplo, se tomó que L es 1,5 y la velocidad angular es 0,7 con sus unidades, quedándonos que la parte derecha de la ecuación es igual a 0,3. Ahora bien, para realizar este método se debe proponer un ángulo inicial o en una raíz inicial. En este caso, a conveniencia utilizamos un radiano. El método plantea que la solución n más 1 es igual a la solución n menos la función evaluada
en la solución n entre la derivada de la función evaluada en la solución n. Ahora bien, esta función f se obtiene pasando el lado de la derecha de la ecuación Ahora bien, la función f se obtiene igualando la ecuación que nos interesa a 0, quedando de la siguiente forma. Ahora, sustituyendo la condición inicial, llegamos a que nuestro cita 2 es 0,817 y realizando el mismo proceso se obtiene que cita 3 es 0,769. Es como un comportamiento recursivo del método. Se vuelve a realizar para un cita 4, 0,766, para un cita 5 que da 0,766 y de ahí en adelante los demás valores van a dar lo mismo. Entonces acá se llega a la conclusión de que la solución es 0,766 radianes, lo que es igual a 43.9 grados. Finalmente, para obtener el tiempo, se divide el resultado entre la velocidad angular que introduce el usuario y nos da que es un tiempo de 1,094 segundos. Ahora bien, analizando el código de programación, inicialmente tenemos una interfase que posee un método evaluador que regresa un doble y recibe un método X de tipo doble. Luego tenemos una clase abstracta que implementa interfase. Esta tiene un método abstracto. Esta clase lo que me permite hacer es que los objetos derivados de ella hagan la implementación del método evaluador hasta el momento en que lo necesitemos. Ahora bien, analizando el código del método Newton-Raphson, tenemos inicialmente una clase y vamos a recibir de las funciones f, df, x que representa el valor inicial, e que representa el error permitido y n representa el número de ciclos. Inicializamos la variable k de 0 y realizamos un ciclo while que tiene como condición que la función evaluada en x, el valor absoluto de la función evaluada en x, sea mayor que el error permitido. Esta función es la que tenemos acá en la memoria de cálculo, es esta. Entonces, si nosotros evaluamos para cita y f se hace menor que el error permitido, entonces retornamos ese valor. Pero mientras el valor absoluto de la función evaluada en x sea mayor que el error permitido, vamos a seguir realizando este procedimiento hasta llegar al valor que buscamos. También se pone esta condición que k tiene que ser menor que el número de ciclos que ingresamos y se realiza en sí el método de Newton-Raphson. Finalmente, esta clase retorna x, que sería el valor que nos interesa. Ahora creamos otra clase llamada prueba método, donde tenemos nuestro main y vamos a pedirle al usuario que introduzca la longitud del tubo, lo asignamos a una variable y la velocidad angular que también la asignamos a otra variable. Ahora bien, acá vamos a crear una constante que representa esta parte de acá que vemos en nuestra memoria de cálculo. Entonces, con los datos que nos introduce el usuario, realizamos esto, realizamos esta fracción, que es lo que observamos acá, y lo asignamos a una variable llamada constante, para que nuestra función f la tenga en este lugar, donde está el 0,3, ahí va a ir colocada nuestra constante. Mientras tanto, esta parte de la función f consiste en lo que ya habíamos calculado, que es la parte izquierda de esta ecuación. Como vemos,
En el código se coloca seno hiperbólico. Es simplemente una simplificación de Euler a la x menos Euler a la menos x entre 2. Luego se crea otra función que es la derivada de f. En este caso no nos interesa la constante, ya que su derivada va a ser 0. Y acá tenemos el coseno hiperbólico y la derivada del seno. Luego vamos a crear un objeto de tipo Newton-Raphson que lo llamamos NR. Finalmente, en este objeto le vamos a pasar los valores f de f. Vamos a pasar el valor inicial, que como habíamos dicho, seleccionamos 1. El error primitivo, que tomamos 1 por 10 a la menos 6. Y el número de ciclos, que le colocamos 100 para que tenga una precisión adecuada. Estos dos valores del error primitivo y el número de ciclos se pueden modificar para obtener una precisión más alta en el cálculo de nuestra respuesta. Eso va a representar el ángulo en grados, entonces lo vamos a multiplicar por 180 entre pi para tenerlo en grados. Y también lo vamos a representar en radianes y vamos a representar el tiempo, que simplemente dividimos el ángulo entre la velocidad angular. Entonces vamos a hacer una prueba. Inicialmente nos pide la longitud del tubo y vamos a probar con los valores que tenemos acá, que son 1,5 metros y 0,7 radianes entre segundo. Acá tenemos los 1,5 metros y luego los 0,7 radianes entre segundo. El programa nos dice que el ángulo en grados es de 43,88, que coincide con este que calculamos, y nos da acá que el tiempo es de 1,094, tal como lo menciona acá el código. Si probamos para diferentes valores, como los valores iniciales que nos da el problema en el Meriam, que corresponden a una longitud del tubo de 1 metro y una velocidad angular de 0,5, obtenemos que el ángulo es de 30,6 y el tiempo es de 1,069, tal como menciona la solución, 30,6 y 1,069 segundos. Olvidé mencionar que esta línea simplemente acorta los decimales o la precisión de la respuesta. Podemos realizar más pruebas para comprobar el funcionamiento del código, como introducir una longitud de 5 metros y una velocidad angular de 0,5 radianes sobre segundo. Esto nos daría un ángulo de 52. Vamos a introducir ahora un tubo de una longitud 5 metros y una velocidad angular de 10 radianes entre segundo. Estos casos son interesantes de analizar, ya que el tubo giraría, llegaría a 90 grados, seguiría hasta los 180 grados y una vez que sobrepasa los 180 grados, el peso, la componente del peso en el eje R, ya no va a ir en dirección de la aceleración de la partícula, sino que va a ir hacia menos R, hacia el centro de rotación. Entonces es interesante analizar cómo el movimiento varía. En este caso, con una longitud de 5 metros y una velocidad angular de 10 radianes entre segundo, el ángulo sería 304 grados y duraría 0,5 segundos en salir la masa del tubo. 304 grados estaría como por esta dirección de acá.
en el segundo cuadrante. Entonces la partícula, por así decirlo, una vez que sobrepasa los 180 grados medidos a partir de acá, sale del tubo debido al impulso que traía. Se puede realizar un análisis más específico de este movimiento, pero para este problema solo nos interesa lo que realizamos en la memoria de cálculo. Ahora bien, en el código no podemos observar de una manera muy clara cómo es que está pasando este movimiento de la masa. Para ello utilicé MATLAB, empleando una licencia estudiantil en una máquina virtual, y creé un código para observar de una manera más clara cómo es que está sucediendo el movimiento de la masa. En este caso, para el código necesitamos que se introduzca la velocidad angular. La vamos a guardar en la variable u. Luego vamos a introducir el ángulo de salida en radianes. Este ángulo ya lo determinamos con este código. En este caso vamos a probar un caso general, que es por ejemplo el del enunciado. La longitud del tubo es de 1 metro y la velocidad sería 0.5 radianes entre segundo. En este caso, el ángulo de salida es de 0.5347 radianes. Ese sería el que introduzco acá en la variable ángulo, ang, y luego voy a realizar lo siguiente. Acá estoy creando una variable t que va a ir desde 0 hasta el ángulo y va a tener incrementos de 0,01 segundos. Con esto yo, en cierta forma, como que represento la suavidad de la curva que realiza la masa. Si este valor de acá es más grande, los movimientos van a ser menos precisos, por así decirlo. Ahora bien, el ciclo for lo vamos a realizar de la siguiente manera. Acá con len determinamos la longitud del vector t, o la cantidad de elementos que va a tener este vector. Ahora bien, definimos una variable x que va a ir cambiando de la misma forma como cambia el vector t, y definimos una variable y que va a representar el radio. Esta podemos observarla en la memoria de cálculo, en esta parte. Acá, cuando calculamos el ángulo, cuando calculamos el radio en función de zeta, obtuvimos esta expresión. Esta es la misma que vamos a utilizar en el código MATLAB. Entonces acá lo que vamos a necesitar es introducir la velocidad angular justo en esta parte y luego multiplicar esta fracción por lo que se observa acá. Entonces acá tenemos lo mismo que mencioné, que es la gravedad entre 4 por u a la 2, donde u representa la velocidad angular que se introdujo inicialmente. Esto se multiplica por 2 veces el seno hiperbólico de x menos 2 veces el seno de x. X en este caso va a representar el ángulo zeta. Ahora bien, acá vamos a hacer una conversión de coordenadas. Estamos pasando de coordenadas cartesianas a coordenadas polares y definimos nuestros nuevos ejes, que van a ser el ángulo θ o zeta y r. Vamos a graficar estas coordenadas de forma polar, pero ahora para observar de una mejor forma el movimiento del tubo, estamos diciendo que la coordenada y, que representa el radio, va a iniciar del lado izquierdo, por así decirlo. Por eso es que le colocamos el menos.
Esto simplemente define cómo se va a representar, en la figura el punto que vamos a observar, y aquí le colocamos el color. Finalmente termina el ciclo. Entonces vamos a correr el código. Nos pide la velocidad angular. Vamos a probar con la que ya teníamos, que era una velocidad angular de 0,5 radianes entre segundos. El ángulo de salida, que lo obtenemos del código en Java, que es de 0,5347 radianes. Y observamos lo que realizó lo que simuló MATLAB. Ahora bien, como vimos, el punto se movió realizando como lo estoy haciendo con el puntero en este momento. Eso representa en cierta forma cómo va saliendo del tubo y el punto en que sale. Si observamos, acá nos dice que está ubicado en 1, y efectivamente colocamos los valores que nos dio el enunciado, que correspondían a una longitud del tubo de 1. Por eso es que se detuvo en 1. Y el ángulo, si observamos acá, de 180 a 210 tenemos un ángulo de 30, que es el mismo ángulo que nos dio la respuesta. Ahora vamos a probar para otros valores. Vamos a ingresar los que utilizamos en la memoria de cálculo, que son una velocidad angular, una longitud de 1,5 metros y una velocidad de 0,7. La longitud de 1,5 y una velocidad angular de 0,7. La velocidad de 0,7 y el ángulo, acá nos dice que es de 0,7659. En radianes. Ahora observemos el comportamiento. En este caso nos dio que la longitud del tubo, por así decirlo, es aproximadamente entre 1 y 2, 1,5, que es el valor que nosotros determinamos inicialmente, 1,5. Y también nos dice que el ángulo es aproximadamente entre 30 y 60. 45 aproximadamente, o un poco menos de 45, que es básicamente el 43,9. Entonces acá lo simuló. Ahora bien, un punto importante que observamos del código es que nosotros no introducimos el radio como una constante, sino que lo definimos como una función que va a depender de la velocidad angular y de el ángulo de salida. Entonces, puede ser que nosotros no conozcamos qué tanto mide el tubo, pero sí conozcamos esos datos. Entonces el programa, mediante la simulación, nos dice con qué longitud del tubo sale la masa. Entonces, vamos a suponer la misma velocidad inicial de 0,5, pero el ángulo de salida, en vez de colocarlo como lo hicimos anteriormente, vamos a aumentarlo. Si aumentamos el ángulo, eso quiere decir que la longitud tiene que ser un poco mayor a esta, haciendo un análisis lógico, porque entre más largo sea el tubo, mayor tiempo le va a costar. Mayor tiempo se traduce en mayor ángulo. Entonces vamos a aumentarle el ángulo y vamos a ponerle 0,7. radianes, y observamos la simulación. Acá observamos que la longitud del tubo es de 2,3 aproximadamente
Exactamente, el ejercicio nos dice que es de 2,35 metros. Ahora vamos a introducir valores para un ángulo que esté en el cuarto cuadrante. Para una longitud de 10 metros y una velocidad angular de 2 radianes 3 segundos, nos dice que el ángulo es de 162 grados. Entonces al programa vamos a pasarle un ángulo de 2,83 radianes y una velocidad angular de 2 radianes en 3 segundos. Deberíamos de ver cómo el tubo o cómo la masa se mueve hasta quedar en el cuarto cuadrante, casi cerca del eje horizontal. Entonces, como observamos, el programa lo simuló correctamente y nos está diciendo que la longitud es de 10 metros, tal como lo introdujimos acá en el código en Java, y el ángulo es de 162 grados, que como observamos, el programa lo realizó correctamente. Algo importante que debe mencionarse es que la masa tiene un movimiento de traslación y un movimiento de rotación. Entonces por eso es que en la simulación observamos cómo ella se desplaza y a la vez gira, realizando una trayectoria no lineal, como podemos volver a observar en la simulación. Esto es para el caso de... Vamos a colocarle, en este caso, para observar mejor la trayectoria no lineal del movimiento de la masa, un ángulo de salida de 2,8. Con esta velocidad angular, esto implicaría una longitud bastante grande del tubo para que tenga que salir hasta en este ángulo. Entonces acá el programa lo simuló y como mencioné, la longitud es exagerada, son 150 metros, pero lo importante es que observamos cómo fue que se realizó el movimiento. Esto sería la explicación del ejercicio y el proyecto de dinámica. Muchas gracias.